estamos en una fiesta, ¿cierto? Y en la fiesta de Purim, ¿qué libro leemos? El libro de Esther. Hoy no vamos a leer todo el libro de Esther, pero sí vamos a dejar de que el Señor hable su palabra. No solamente del libro de Esther, sino de toda su palabra, sino que porque aquí hay mensajes importantes para nosotros en el día de hoy acerca de lo que tenemos enfrente de nosotros también, de lo que va a ocurrir en el futuro. En este libro de Esther, en esta historia, hay un ejemplo de una guerra espiritual y está la clave de la victoria de la guerra espiritual y está en Esther capítulo 4. Esther 4, versículos 16 y 17. Y esto es lo que Esther decidió hacer cuando oyó acerca del edicto hecho por el rey y llamó a todos que estaban en la ciudad a hacer ayuno. Esther 4, versículos 16 y 17. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Aquí tenemos algunas cosas. Primero, el reconocimiento. Bueno, Esther allí reconoció y nosotros también necesitaremos de un milagro del cielo. Aquí había algo que era mayor. Est- una declaración con el sello del rey no se podía revocar y tenía que cumplirse. Siempre en la historia hubieron antisemitas, siempre hubieron mensajeros de Satanás. Así como nosotros vemos hoy en día, hay mentira antisemita, pura mentira antisemita en todos lugares en el mundo. Es lo mismo, el odio al pueblo de Israel. Cuando llegue el momento que todos los ejércitos vendrán en guerra contra Jerusalén, como está escrito en Zacarías, sí, vendrá ese momento en que esta guerra será vencida gracias a el ayuno y la oración, gracias a la guerra espiritual. Esto es lo primero que vemos. Aquí vemos a Esther, la disposición de Esther de sacrificarse a sí misma. Y esto nos recuerda lo que está escrito en Apocalipsis, cómo los creyentes vencen a Satanás. Eso, eso está en Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12, versículo 11. Se habla aquí acerca de los creyentes. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero, de la palabra de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, la victoria fue gracias al sacrificio de Jesús por nosotros, con su sangre con la cual nosotros nos arrepentimos y nos lavamos, nuestra disposición de testificar nuestra fe, de decir, yo creo que Jesús es el Mesías. Ese es nuestro testimonio y es importante y Dios ve si nosotros lo negamos como Pedro o reconocemos y lo confesamos como Mesías. Y lo tercero es pagar el precio ultimativo que es la muerte si es necesario. Así vencemos las fuerzas de la maldad. Y Esther sabía que esto le podía causar la muerte. Ella recordaba a la reina Basti que cuando ella no obedeció al rey, pues si usted, y había una ley que Esther no podía presentarse ante el rey y el rey podía
dictar, matar o quería. Entonces, si el rey no hacía así con su cetro, si no le extendía su cetro, pues era causa de muerte. Así que Esther en este versículo se estaba arriesgando. Y tenemos aquí una imagen acerca de la guerra espiritual. Nosotros conocemos la historia de que Dios puso su mano sobre toda esta situación, sobre la historia de Esther. Satanás quiso exterminar al pueblo de Israel. Quiero hacerles un pequeño recordatorio. Después de que Satanás se dio cuenta de que de Israel iba a venir el Mesías, después de saber de que de Abraham iba a ser bendecidas todas las naciones del mundo, después de que Jehová dijo de que en sí mismo juraba a Jehová, a Abraham, y después cuando Saúl, Pablo dice de que esta semilla de la cual todas las naciones serán bendecidas era el Mesías. Desde ese momento que Satanás se dio cuenta de esto, quiso exterminar al pueblo de Israel. Quiso desde un principio matar a todos los varones en el tiempo de Faraón en Egipto. Si hubiese logrado su cometido, pues no hubiese sido exterminado el pueblo de Israel. En otro evento, Balaam maldijo, maldijo al pueblo de Israel. En ese tiempo, Dios tomó en serio las palabras y las maldiciones de, de, en ese tiempo. Hoy en día, pues ya no se toma tan en serio si se maldice o no, pero en ese tiempo era muy importante y Balaam maldijo al pueblo de Israel y con la intención de exterminarlo. Después, durante la historia, también hubo alguien llamado Amán. Después vamos a hablar acerca de él. Durante la historia también Antíoco de Grecia quiso hacer de que los judíos se convirtieran a sus ídolos y si el pueblo de Israel hubiese obedecido al imperio griego, pues no hubiese continuado existiendo el pueblo de Israel, el pueblo judío. Pero todas estas cosas no ocurrieron porque tenía que cumplirse la palabra de Dios. Entonces vino después la el tiempo moderno, eh, Hitler y después Irán, hoy en día es Irán. Antes querían exterminarnos para impedir la llegada de Jesús por primera vez y ahora sí quiere el mundo exterminarnos para impedir la segunda venida de Jesús, porque antes de que venga la segunda venida de Jesús, todo Israel tiene que reconocer a Jesús primero. Ahí está escrito en la palabra de Dios que me mirarán a mí, a quien traspasaron. Nosotros reconoceremos de que Jesús es el Mesías y entonces Él vendrá y esta vez sí vendrá como un rey, vendrá a luchar, no como la primera vez que vino a ser el cordero inmolado para expiación de los pecados del mundo. Hoy en esta segunda vez va a venir como el rey de la tribu de Judá. Esta guerra espiritual, este intento de Satanás de exterminarnos, si nosotros volvemos y regresamos por un momento a la historia de Amán, nosotros podemos leer en Esther capítulo 3 versículo 1 la, la identificación de Amán. Vamos a leer acerca de esta persona. Como nosotros sabemos, Agag era el rey de Amalek. Eso está escrito en Samuel capítulo 1. Allí Dios le pide a Saúl que luche contra Amalek y solamente no mató al rey Agag y por esta razón pagó un precio caro. ¿Cuál fue el resultado después de no exterminar a todo el pueblo de Amalek? Fue al final una malecita mató a Saúl.
Nosotros leemos en la palabra de Dios de que Saúl cayó sobre su espada, pero él no aún no había muerto, él no todavía no había muerto, él estaba agonizando y después en- se nos está escrito que alguien vino a terminar con su vida, una malecita. Así que nosotros no debemos tener misericordia de los enemigos de Dios. Jesús en Apocalipsis capítulo 2, cuando Jesús le habla a la iglesia de Éfeso, eh, dice que ustedes también odian las obras de los Nicolaitas, las cuales yo las odio, así dijo Jesús. Si nosotros nos entiviciamos con la maldad y amamos este mundo, nosotros nos convertimos en enemigos de Dios. Eso está escrito en Santiago capítulo 4, versículo 4. El amor al mundo es enemistad contra Dios. Quien ama al mundo será enemigo de Dios. No hay juego con eso. Y por esta razón, cada uno de nosotros tiene que pensar dónde tengo yo en mi corazón amor hacia el mundo. ¿Qué es lo que yo amo de este mundo? Si hay cosas de este mundo que yo amo, pues nos debemos limpiar. Y empieza desde la manera de vestir, o la manera en como yo veo la moda, la última moda. Si la gente va y se viste de una manera, yo quiero ser popular y quiero vestirme como el mundo. Eso quiere decir amor al mundo. No estoy diciendo de que seamos nosotros gente extraña, pero quien está buscando ser como los demás quiere decir de que ama a este mundo y nosotros no queremos esto, no queremos, es conveniente para nosotros no amar esto porque Dios mira esto y mira cuánto amor tienes hacia este mundo. Él sabe qué es lo que te importa y qué es lo que tú piensas. Y no queremos tener amor a este mundo. Así de que Amán descendía del rey Agag y Satanás usó a Amán. Satanás siempre usa a sus herramientas, pero Dios siempre está un paso más adelante que él. Así de que Dios hizo de que Esther se convirtiera en reina en un juego de ajedrez. Tienes tus piezas es- y pueden pensar en estos momentos en cualquier tipo de pieza del ajedrez. Tienes tus piezas blancas y tus piezas negras que los dos luchan por vencer y este juego que tiene Dios contra Satanás es mucho más complejo que un juego de ajedrez y Dios siempre lo vence y al final todo se, se convierte en contra de Amán. Todo se convirtió, todo lo que había planeado Amán se convirtió en maldad para él mismo. Pero hoy yo quiero ver la imagen más amplia. Aquí tenemos unas imágenes que quiero mostrar. Yo quiero mostrar la imagen más amplia y mirar de que Dios se preocupó de que el pueblo de Israel, la preocupación de Dios no era solamente de poner a Esther como reina sino que mucho anteriormente Dios hizo cosas de que preparó el terreno para que se llevara a cabo toda la historia de Esther. Previamente había preparado el terreno Dios. Nosotros vemos aquí a Israel en el mapa. Este es Babilonia y Persia. Aquí está Shushan. s- eh, y yo aquí quiero enfocarme primero en Jeremías. Yo quiero centrarme en los hombres de Dios, profetas que Dios estableció en el tiempo de la diáspora de Babilonia, que después se convirtió en la diáspora de Persia. Aquí estas son las personas que aquí no tenemos las personas exactas, no tenemos información exactas, pero allí era en el tiempo de Jeremías, era el tiempo de algunos reyes que habían en Israel en el tiempo de Jeremías. Y esto fue como en el 500 antes de Cristo, eh, en el tiempo de Jeremías. Y finalmente él, él fue llevado a Egipto, no por su decisión, sino que después de que cayó Jerusalén,
y había alguien que se llamaba Gdalia, que era responsable de todos los que habían quedado aquí remanentes después de la caída de Jerusalén. Pero después, al final de cuentas, tomaron a Jeremías y hubo un evento de que estaban teniendo temor de represalias de parte de de los de Babilonia. No vamos a entrar en el tema como tal, pero lo que yo quiero decir es que Jeremías había profetizado la diáspora y también él anteriormente había orado e intercedido por el pueblo. Vamos a dirigirnos a Samuel, eh, a Jeremías. Vamos a dirigir. 8:23, Jeremías 8:23. Vamos a Jeremías 8, versículo 23. 8, versículo 23, dice así. mm, bue- quebras- Bueno, ojalá tuviera muchas lágrimas para orar día y noche. Eso es lo que quiso decir Jeremías, porque le dolía a su pueblo. Era, él, él había profetizado, Jeremías, esto, había profetizado la diáspora, pero el pueblo no le creyó en su tiempo y lo tiraron a un pozo. ¿Y qué nomás hicieron con Jeremías? Había, había un grupo de, había un grupo de, yo tenía que ir, una vez tuve que ir a explicarle algo a unos turistas. Ustedes saben de que los turistas les gusta ir, a los turistas les gusta ir a todos los lugares. Los que, las personas que más les interesa acerca de los tiempos de Jesús son los evangelistas. Los católicos no tanto se interesan por esto y les gusta saber dónde va a ser ellos les gusta saber dónde va a ser la guerra de Armagedón y todo esto. Así que a este grupo de evangelistas turistas les dije, hay algunos que les gustó mucho lo que yo dije, algunos que se enojaron porque yo también evangelicé y dije lo que tenía en mi corazón y dije y no dije cosas en contra, sino por preocupación por ellos. Una de las cosas que yo dije fue, aquí estoy hablando, ¿qué tiene que, qué tiene que pasarnos como pueblo para que llegar a la fe? Y esto me duele, ¿por qué tenemos que pasar por todas estas cosas? Pero esto ocurrirá porque nosotros no queremos oír. No querían oír a Jeremías en su tiempo ni a todos los profetas y no ha cambiado. Hasta ahora no ha cambiado. Así que Jeremías amaba al pueblo y oró e intercedió, pero Dios le dice a Jeremías que, bueno, no a Jeremías, sino a Ezequiel. Después vamos a volver a Jeremías. Entonces, sigamos con Jeremías. Jeremías intercedió por el pueblo y Dios da por medio de él una profecía. Solamente quiero recordarla. Eso está en Jeremías 31. Es una profecía de consuelo, una de las profecías de consuelo que, que dio Jeremías. Y Dios primero lo consoló a él porque él era el que estaba sufriendo por su pueblo. Primero consuela a Jeremías. ¿Y qué es lo que, y qué es lo que dice Dios a Jeremías? Jeremías 31, Jeremías 31, versículo 35. Vamos a Jeremías 31, 35. Así ha dicho Jehová. Versículo 31, 35. Bueno,
En pocas palabras, lo que aquí quiso decir Dios a Jeremías, que mientras haya el sol, o como está escrito aquí, sí, luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, mientras todas estas cosas continúen existiendo, el pueblo de Israel seguirá siendo pueblo, seguirá siendo un pueblo. Dios lo prometió. Mientras existan todas las leyes del día, o sea, mientras existe el sol, ustedes hoy vieron el sol, vieron la luna hoy, ayer la vieron en la noche. Entonces, eso quiere decir de que el pueblo de Israel sigue existiendo, a pesar de las inquisiciones, a pesar de los holocaustos que ocurrieron en la historia. ¿Y quién no más se han levantado contra nosotros? Antes fueron los británicos, después los nazis, antes de todo esto fueron los musulmanes, los católicos. ¿Quién no se levantó contra nosotros para perseguirnos? Pero el pueblo de Israel siguió existiendo porque aquí Dios lo profetizó, lo estableció, lo dijo. Sigue en el versículo 36. 37. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. En nuestras palabras, ¿qué quiso decir Dios? Si alguien puede medir el universo, hay alguien que puede medir el universo, incluso hoy con el telescopio Hubble o con cualquier otro telescopio más nuevo, no se puede medir las galaxias ni se pueden medir el universo. Es gigante el universo y nadie puede aún medirlo en su plenitud. Nadie tampoco ha bajado al centro de la Tierra. Nadie se puede especular de lo que hay allí, que hay en el centro de la Tierra. Se han hecho muchos huecos en profundidad, pero nadie, ningún ser humano ha logrado estar en esas profundidades porque es imposible. Así Dios dice que de esa manera es imposible de que yo rechace al pueblo de Israel, que lo haga desaparecer a pesar del pecado que hicimos. A pesar del pecado, dice Dios que no nos va a desechar. Sí, él estaba enojado con nosotros y sí nos sacó a la diáspora, pero seguirá estando con nosotros. En pocas palabras, Jeremías oró por el pueblo y él llora y él y esto es lo que recibió como respuesta a Jeremías, palabras de consuelo. Y estas palabras son para nosotros también. Ningún pueblo nos logrará borrar de la tierra, porque está escrito de que no se adormecerá el que guarda a Israel. Amén. Así que ese era Jeremías. Pero nosotros continuamos después de Jeremías, después del profeta Jeremías, nosotros leemos, según el orden de cronología, nosotros después de Jeremías sigue Daniel, cronológicamente. ¿Por qué el profeta Daniel? Aquí ustedes pueden ver donde estoy señalizando eh, 597 antes de Cristo fue la época del profeta Daniel, después de que Joacim, el rey Joacim de Israel, se rebeló y vinieron los de Babilonia a tomar a todos los muchachos más inteligentes y bonitos e inteligentes y sabios para llevárselos a Babilonia y capacitarlos para ser consejeros. El rey de Babilonia buscó a los inteligentes. Esto fue un evento previo a la diáspora, porque la diáspora ocurrió después, porque primero se llevaron a los más inteligentes. Ellos, Daniel y sus amigos fueron los primeros que salieron a Babilonia, y con este punto yo quiero enfatizar, quiero decir de que en ese momento Daniel era un adolescente, era muy joven. Yo también lo recordé la semana pasada, que la edad de adolescencia no necesariamente tiene que ser una edad de ser tontos. No, no. Por ejemplo, tenemos los ejemplos de José, de Daniel y de David, el rey David. En su adolescencia eran temerosos de el Señor Dios. Sí, por supuesto, si no tienes en la adolescencia a Dios en tu corazón, pues es una edad en la que haces tonterías. Así que yo les desafío a que desde una edad temprana
Es posible ser un muchacho con temor a Dios. Es posible. Los quiero desafiar a esto. Y por causa de este Daniel, el profeta Daniel, empezó a haber algunas luchas espirituales allí en Babilonia. Miren, en Daniel capítulo 2, en el versículo 47, después de que Daniel le descubre la respuesta del sueño que tuvo Nabucodonosor, algo que los otros sabios no pudieron descubrirlo. Vamos a Daniel 2:27. 2:27. Daniel capítulo 2:47. 2:40. Y el rey habló a Daniel y dijo que ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Así que aquí el camino de Daniel empieza con una serie que el rey mismo, Nabucodonosor, reconoce. Él no dice que no hay otros dioses, pero él dice, Nabucodonosor dice de que el Dios de ustedes está por encima de los otros, porque nosotros con nuestros sabios no pudimos revelar el misterio, el sueño. Así que su Dios está por encima de los otros. Y esto es lo que pasa con Daniel. Daniel estaba aquí preparando el terreno a lo que iba a pasar después con Esther y Mardoqueo. Esto fue la previa. En el capítulo 3, en el capítulo 3 de Daniel, nosotros leemos la historia de Sadrach, Abednego y el otro amigo también de Daniel. Ellos, los cuatro, se negaron a postrarse ante la imagen que había creado Nabucodonosor. Ellos estaban dispuestos a pagar con su vida y los salvó Dios del horno de fuego. Así que y se podía ver desde lejos, desde el horno de fuego, que habían cuatro, habían cuatro en vez de tres, que había como una imagen de hombre que estaba guardándolos. Los que metieron a los tres amigos, a los tres al horno de fuego, ellos mismos murieron por el calor que expedía que el horno. Nosotros no sabemos qué vamos a pasar nosotros por nuestras vidas, pero si Dios decide que alguno de nosotros pasemos por cosas duras, pues no nos quejemos. Hay algunos que Dios dice de que tienes algunas tiene algunas pruebas que tienes que pasar. Yo después te voy a mandar a la fosa de los leones. Hay algunos que tienen que pasar por pruebas. Hay otros que Dios decide llevárselos antes. No tienen una vida larga. Nosotros estamos a favor de vivir, pero pensemos esto con una perspectiva eterna. Todos aquellos que están ahora en la escuela, no sé, después de recibir, yo creo que ninguno de ustedes no se hubiesen negado a recibir el diploma de Bagrut ya desde octavo grado. Todo tiene su proceso en esta vida. En Daniel capítulo 4, Daniel revela a Belsasar la caída de Babilonia. Y entonces los persas oyen acerca de Daniel. Después de que los persas conquistaron a Babilonia, decidieron conservar a Daniel y no matarlo porque ya habían oído de él anteriormente. Y entonces Daniel se convirtió en una persona con un cargo mucho más alto en el imperio persa. En el capítulo 6 vemos a Daniel en la fosa de los leones. Eso fue en la época de Darío. Eso fue más o menos en los 500 y algo antes de Cristo, hasta 546 antes de Cristo, porque cuando nosotros hablamos de años antes de Cristo, nosotros bajamos, restamos años conforme nos acercamos más a Cristo. Y entonces allí Daniel cuenta cómo milagrosamente Dios lo salvó de la fosa de los leones, pero antes de Darío,
existió un rey llamado Ciro. ¿Y qué fue lo que hizo Ciro? El rey Ciro hizo un decreto. El rey Ciro abrió el camino al pueblo de Israel para empezar a regresar a su tierra. Así como ellos fueron expulsados de Israel en proceso, ellos también poco a poco empezaron a regresar a Israel eh, por etapas. Así que Dios usó mucho a Daniel cuando estaba en la diáspora y nosotros vemos a Daniel constantemente orando. Por ejemplo, en Daniel capítulo 9, vamos a dirigirnos a Daniel 9. Yo aquí sigo enfatizando la guerra espiritual. En Daniel capítulo 9, cuando Daniel cuando lee las escrituras, leamos los versículos 2 y 3. Daniel capítulo 9, versículos 2 y 3. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Entonces, en el versículo 4, Daniel se arrepiente por el pueblo, intercede por el pueblo y se incluye a sí mismo. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, él no está diciendo ellos, o sea, no se refiere a que ellos pegaron, sino que se incluye. Cuando nosotros intercedemos por alguien, nosotros queremos identificarnos con nuestro pueblo. Así lo hizo Moisés, se identificó por el pueblo. También Pablo en un versículo se identificó con el pueblo. Cuando yo digo que nuestros padres pecaron, cuando yo confieso que nuestros padres pecaron, ahí me estoy yo incluyendo. No decir que ellos pecaron, sino identificándonos con nuestro pueblo porque somos parte de nuestro pueblo. Dios está buscando a aquellos que oren por su pueblo, por ellos. Eso le es preciado. Así que Daniel lee la palabra de Dios y aquí hay un punto muy importante. Él lee el libro del profeta Jeremías, que son de la misma generación. Jeremías era más anciano que Daniel, pero eran contemporáneos, casi contemporáneos. Así como yo soy mayor que ustedes, que Abiel, mi hijo, así como yo soy mayor que Abiel, y incluso mis nietos son mucho más jóvenes que yo, pero vivimos en el mismo tiempo. Así que Jeremías era mayor que Jeremías. Jeremías era un adolescente, pero eran de la misma época. Entonces, y Daniel ya recibió los escritos, llegó a sus manos los escritos de Jeremías. Y él ahí leyó la profecía de Jeremías, y él leyó de que la diáspora de Babilonia iba a durar 70 años. ¿Y qué es lo que hace Daniel entonces? Basado en esto, ora Daniel. Y aquí tenemos un punto importante. Nosotros queremos que queremos que nuestras oraciones sean efectivas. Oremos según la palabra de Dios para que nuestras oraciones sean efectivas. En la carta, la primera carta a Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, está escrito que si nosotros pedimos según la voluntad de Dios, Él nos oye y nos responderá. Está escrito en primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dios nos oirá. Nosotros queremos hacer lo que Daniel, el profeta, hizo. Él leyó en los escritos de Jeremías y oró conforme a eso porque sabía él de que Dios iba a cumplir sus promesas. Dios también prometió al profeta Ezequiel de que Dios iba a derramar su espíritu sobre nosotros. En el mismo capítulo, él profetizó de que nos iba a sacar el corazón de piedra por un corazón de carne. Él hizo él hizo promesas, Dios hizo promesas y nosotros asimismo podemos orar y proclamar estas cosas
y decirle a Dios, haz esto para tu nombre santo. Y volvemos a Daniel capítulo 10, versículos 1 y 2. Daniel capítulo 10, versículos 1 y 2. Daniel 10, 1 y 2. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Así que aquí vemos de que Daniel no tuvo su propio ayuno. En este caso, tal vez Daniel era ya en este momento de una edad más avanzada. Él se abstuvo de algunas cosas que le gustaba comer, pero no fue un ayuno completo sin comer, sino que fue un tipo de ayuno de abstenencia de cosas que le gustan a uno, pero lo que Dios principalmente ve es nuestro corazón. Entonces, en esa misma época, todavía en los tiempos de Jeremías y Daniel, podemos nosotros ver la siguiente imagen. Tenemos la vida de Ezequiel, que en sí mismo era profeta, que era sacerdote, que en la diáspora de Joacín, él salió a la diáspora. mm, Ezequiel salió a la diáspora de Babilonia. Se lo llevaron también a Babilonia y no voy a expendirme mucho acerca de Ezequiel, pero, pero la profecía, lo que aquí quiero hablar, lo que Dios habla por medio de él, por medio de Ezequiel. Dios dice por medio de Ezequiel también que, que a pesar de que eso empieza así, Noé, Daniel y Job, incluso si ellos están frente a ti, estas tres personas, Noé, que fue, él habla acerca de Noé, Dios salvó a Noé. ¿Será que Dios solamente salvó a Noé? Pues perdón, Dios salvó a tanto a Noé como a su familia, los que estaban en el arca. Job también era un hombre justo y Daniel, un profeta justo. Entonces eso quiere decir de que Ezequiel, que era de la misma generación de Daniel, pues ya lo conocía a Daniel. Daniel ya era una persona entonces conocida. Ezequiel lo conocía. Eran de la misma, era, era la misma generación. Y entonces Dios le dice a Ezequiel que incluso si estos tres existen y llega mi tiempo para dar juicio, ellos no van a poder salvar ni a ellos mismos ni a sus hijos. Solamente ellos serán salvos. Desde ahora en adelante y lo que va a ocurrir en este mundo, nadie se va a poder salvar por la fe de su padre o de su madre. Nadie podrá ser salvo por la fe de sus padres, sino que serán salvos por ellos mismos, por aquellos que ellos mismos decidieron creer en Dios. Ellos serán salvos. Y este mensaje vuelve en sí mismo también en Jeremías, en el libro de Jeremías. Entonces, primero que todo, veamos primero a Ezequiel. Vamos a Ezequiel 14, versículo 14. Ezequiel 14, 14. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Versículo 20. Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librará a hija ni a hijo, no librarán a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarán solamente sus propias vidas. Tomemos esto a nuestra atención, muchachos jóvenes y más adultos, y todos nosotros tomemos esto en cuenta. Recordemos que aquí no hay juegos.
nosotros podemos adormecer nuestra conciencia o quemarla, podemos mentirnos a nosotros mismos y decir de que si ellos hacen, yo también lo puedo hacer. Podemos encontrar todas las excusas para poder seguir viviendo en pecado y justificarlo, pero sepamos de que Dios no recibe esto. Pero lo que sí Dios recibe y acepta es el pecador que lucha con su pecado. Él no nos rechaza, Él nos quiere ayudar. Él es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Él es santo. Y sí, esto nos llena el corazón de cada creyente, llena el corazón del creyente de temor, del temor de Dios, que es bueno, que viene del Espíritu Santo. No solamente Ezequiel habla acerca de esto en Isaías capítulo 4 versículo 3. Isaías 4:3. Isaías 4:3. ¿En quién quedará? Isaías capítulo 4 versículo 3. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Todo el que esté. ¿Quiénes son los que estarán registrados en el libro de la vida? ¿Quiénes, después de que los discípulos en la época de Jesús estaban todos gozosos y emocionados por haber echado demonios, y después todos se reunieron y entonces cada uno contaba sus experiencias de todos los demonios que había expulsado, y uno decía, oh, yo expulsé a aquel demonio que era muy fuerte, y el otro le respondía, oh, eso no es nada, expulsé un demonio mucho más fuerte de una persona que lo mordió una serpiente, o no sé qué historias se contaban o de lo que se estaban enorgulleciendo. Pero Jesús les dijo, ustedes, lo que es bueno recordar, ¿saben lo que es mejor recordar? Que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Porque todas estas cosas que sí son emocionantes, estas cosas son temporales, pero lo que yo hago por ustedes es eterno. Y ustedes recuerdan la canción de Shiga Nelson, que ahora está con el Señor, que el mayor milagro ocurrió dentro de mí, en mi corazón, que Dios me salvó. Ese es el mayor milagro. Así que Isaías dice que todos aquellos que creyeron en Jesús, aquellos nacidos de nuevo, solamente son aquellos que serán salvos. ¿Y qué es también lo que dice Joel en capítulo 2 de Joel? Joel capítulo 2 en otros idiomas, en hebreo es, ok, Joel 2 en español, en hebreo es capítulo 3. Joel 2, último versículo de Joel 2, versículo 32. Otra vez, el contexto aquí es la guerra de los últimos tiempos. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. O sea, ¿quién será salvo de toda esta catástrofe? Todo el que clame e invocare el nombre de Jehová. Aquellos que son creyentes e invocan su nombre. ¿Qué pasará con aquellos que son incrédulos, que no creen en verdad, en Dios, que está escrito en la palabra de Dios? No todo el que me llama Señor, Señor, vendrá al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre en los cielos. Fuera de mí, todos ustedes hacedores de maldad. Así que habrán algunos que piensan de que es suficiente crecer en una familia eh, creyente o venir de vez en cuando a la iglesia, sino que se trata de ser un creyente real. No quiere decir que soy perfecto, sino que nuestra fe venga en expresión en nuestras vidas. Hay otros teólogos que dicen,
hay algunos teólogos que pueden decir cosas contrarias de que una vez clamaste a Jesús y que ya tienes entonces, solamente por clamar una vez a Jesús, ya tienes entrada gratuita al cielo, ya tienes tu entrada reservada, pero nosotros estaremos frente a Dios, seremos juzgados frente a Dios y no seremos juzgados frente a personas que quieren suavizarte o te dices que están bien mientras estás mal. Dios es lleno de misericordia y tiene paciencia, tiene mucha paciencia y está dispuesto a perdonarnos, pero tenemos que ser conscientes dónde está nuestro corazón, en dónde nos encontramos. Recordemos todos nosotros al rey David, que después de que él cayó muy fuerte con Betsabé, él clama a Dios de que le dé un corazón puro y Dios no lo rechazó. No, Dios no lo rechazó, sino que vemos en David después que tuvo fruto de arrepentimiento. Entonces nosotros llegamos a lo que estábamos hablando anteriormente. Nosotros vimos a Jeremías, vimos a Daniel y también vimos en Ezequiel de que él profetizó y le dijo en su tiempo al pueblo y también nos dice ahora a nosotros. Nos dice a nosotros que creamos, que queremos creer en Dios, así seremos salvos. Así que nosotros continuamos en la historia y llegamos ahora a Mardoqueo. Llegamos a la época de Mardoqueo y Esther. Ellos viven en los tiempos de Asuero. Y esto está en el 486 antes de Cristo. Ellos, por supuesto, vivieron anteriormente y después de las fechas que acabo de decir. Se- yo no me inventé estas fechas, pero, pero hay muchas cosas que no son certeras también, porque no se sabe bien si fue la época de Asuero el primero o Asuero el segundo, pero solamente yo lo digo para que no caigamos en fechas exactas. Esto es algo secundario, la verdad. Lo principal es la historia, la historia de Esther y lo que ellos vivieron. Así que Mardoqueo, vimos de que Dios anteriormente con sus profetas, anteriormente había preparado el terreno con los reyes, por medio de Daniel, el profeta, y todos aquellos que recordamos anteriormente, también preparó el terreno con los reyes de Babilonia anteriormente. Hubieron otras cosas como el decreto de Ciro también, y todo esto ocurrió antes de Mardoqueo. Todo esto sirvió como preparación para la historia de Esther. En el año 576 antes de Cristo hubo otro evento. Yo les recuerdo que Asuero, antes de la historia de Esther, tenemos la primero la primera migración, emigración de los después de la diáspora de Babilonia a Israel. Hubo también la emigración de Zorobabel a y hubo una tercera emigración en los tiempos de Esdras, que fue en el año 488 antes de Cristo. Así que, como pueden ver, hay oleadas de migraciones que ocurrieron previamente a la historia de Esther. O más bien, en la historia de Esther y Asuero, pues está en medio de todos estos procesos, de estas oleadas de migración hacia Israel. Pero Israel aún estaba bajo el imperio persa. Simplemente se les fue permitido regresar a su tierra después de haber sido tomados. Entonces, si Satanás hubiese querido, y si hubiese querido Satanás, hubiesen también exterminado los pocos que quisieron reconstruir el templo que estaban ya en Israel. Eso fue, eh,
Satanás lucha contra el plan de Dios. Él sabía de que el Mesías iba a venir de ese pueblo. Él sabía ya de antemano de que el Mesías iba a nacer en Belén, porque está escrito en la palabra de Dios, está descrito. Así de que él entiende, no sé hasta qué nivel profundo Satanás entiende las escrituras, pero él sabe de que él tenía que detener esos eventos. Igual pasa aquí en los tiempos modernos, cuando en el primer tiempo de la fundación del Estado de Israel empezó a venir los pioneros que vinieron a Israel, y Satanás se dio cuenta de que tenía que detener parte del discurso de Hitler, eh, que decía de que ellos habían evolucionado más como raza alemana y todo, solo lo que dice la ciencia de que vinimos de la evolución, porque Satanás no quiere que ninguno lea la palabra de Dios. Eso es lo que se enseña hoy en día en los colegios, en las escuelas, a los niños. Y en las universidades también se enseña todo esto. Así que, ¿cómo uno podemos ignorar de la palabra de Dios cuando tenemos muchas pruebas de que es confiable? En pocas palabras, em, ¿dónde estábamos? Entonces, el Señor se preocupó de antemano que por medio de todas estas personas que mencionamos anteriormente, por medio de todos los profetas, Él preparó el terreno para que se cumpliera la historia de Esther, y allí se convirtió en crítico. Y aquí vemos la guerra espiritual que por medio de ayuno ellos hicieron. Que por cierto, en Esther capítulo 3, cuando nosotros leemos la historia de Esther, volvamos al libro de Esther capítulo 3. Amán, cuando vino a hablarle al rey, que quería convencer al rey para matar al pueblo judío, él no le dijo de que era el pueblo judío. Él lo describe como un tal pueblo. Vamos a Esther capítulo 3, versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Así de que había un tal pueblo, y es interesante de que está escrito así, porque no sé qué hubiese pasado si hubiese dicho el pueblo, si se hubiese referido a ese pueblo como pueblo judío, porque ya habían reseñas del pueblo judío por medio del profeta Daniel, que ya anteriormente era reconocido. Tal vez si hubiese mencionado al pueblo judío, pues no hubiesen desistido de eliminar y exterminar al pueblo judío. Así que este rey Asuero vivía muy cómodamente con sus siervos. Entonces no pensó mucho la propuesta que le hizo a Amán, y le dio autoridad a Amán a que hiciera ese decreto, el decreto de matar a todos los judíos. De todas maneras, esto no tuvo éxito. Amán no tuvo éxito. Así de que después Esther descubrió de que ella misma pertenece a ese pueblo que Amán quiere asesinar. Así de que Dios le dio a Esther sabiduría, la sabiduría, y cuando le confiesa, Dios hace cambiar toda esta historia a favor de los judíos, a pesar de que Dios no se menciona en el libro de Esther, y que Él escondió su rostro de nosotros. Ahí estaba Dios, a pesar de lo que lo ofendimos como pueblo, como mujer adúltera, y perdón la palabra, prostituta, porque es de esa manera como Dios
nos llama, nos dice que somos como una prostituta y ustedes pagaron con la bendición que yo les di, ustedes dieron de nuestra bendición, de mi bendición, ustedes dieron para que hasta ese punto Dios estaba ofendido con el pueblo de Israel. Yo me preocupé por ustedes, los saqué de Egipto y les di riquezas, les di también reino, el reino de Salomón, y ese es el corazón de Dios estaba ofendido, pero a pesar de todo esto, dice Dios en Oseas de que nos iba a tomar de vuelta a nosotros, y esto es la gracia de Dios. Así como Dios recibe al pueblo de Israel, y así como cuando verdaderamente nos arrepentimos, Dios nos recibe. Así que no dejen de que Satanás les convenza de que no pueden y que no tienen ustedes éxito. No dejen de que Satanás les mienta y los engañe. Él va a querer hacerlos cansar. No, no le pongan atención. Más bien arrepiéntanse y digan y arrepiéntanse al Señor, porque Dios es lleno de misericordia y gracia. Él quiere que nosotros tengamos éxito, pero Él también está esperando a nuestra decisión y nuestro corazón. Una última palabra por algo acerca de algo que se nos espera en el futuro. En Joel capítulo 2, en este capítulo hay una guerra, terrible guerra, una terrible guerra. No voy a entrar en detalle acerca de esta guerra. Y durante esta guerra hay un templo. ¿Será que nosotros, será que nosotros sabemos de que se va a construir dentro de poco, se va a construir un templo? ¿Será que el Nuevo Testamento habla acerca de este templo? Sí, el Nuevo Testamento habla acerca de este templo en Segunda de Tesalonicenses. En Tesalonicenses está escrito de que el anticristo se va a sentar en el trono del templo. Está escrito también en Daniel, en el libro de Daniel, que el anticristo va a detener las ofrendas. Así que, y también en Apocalipsis, capítulo 11, está escrito, versículos 1 y 2, allí se le pidió a Juan que midiera el templo, que midiera el templo. Y esto es en el tiempo del anticristo. Va a construirse un nuevo templo en los últimos tiempos. Por cierto, todas las preparaciones ya se han hecho y y ya tenemos la vaca roja y tenemos todos los utensilios. Todavía no tenemos el arca del pacto, pero ya sabemos de que en los tiempos de Jesús ya no estaba el arca del pacto. Así que eso es lo que falta, y es algo que no vamos a tener. Pero ya las preparaciones para el templo, tercer templo, ya se están haciendo. Yo vi que una de las prácticas para prepararse para, para hacer el templo es degollar un corderito, y yo tuve la oportunidad de ver eso, y no es agradable ver eso, pero simplemente quiero decirte que todo se está preparando para un nuevo templo. Y las personas pueden, pero quiero decirles que entre los consejeros de Donald Trump hay algunos que han mencionado que es necesario construir un tercer templo. Algunos pueden decir de que estoy diciendo tonterías, pero incluso entre los consejeros de Trump, Donald Trump, hay algunos que mencionan esto. Puede ser que sea el anticristo que finalmente dé la luz verde a que se edifique el templo, pero lo que quiero decir es que el anticristo va a usar este templo para sus planes. Está escrito en Zacarías, capítulo 14, versículo 1 y 2. Todos los pueblos
van a venir en guerra contra Jerusalén. No será la última guerra, sino que es la guerra de Armagedón, lo que está de la cual también eh, Apocalipsis habla de esta guerra. Pero ahora quiero regresar a Joel capítulo 2 versículo 14. Aquí Dios habla, versículo 12. Lloro, ayuno, lloro y lamento. Versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Dios tendrá misericordia de nosotros. El anticristo será exterminado, destruido. El remanente de Israel vendrá a reconocer a Jesús como su Mesías y le llamarán. Está escrito en Apocalipsis 19 de que el cielo se abrirá y que desde allí vendrá Jesús dirigiendo al ejército del cielo. Y está escrito también de que él pondrá su pie sobre el monte de los olivos y desde allí él empezará a exterminar a todos los millones de ejércitos del anticristo que vendrán contra Jerusalén. Eso está escrito. Todo está escrito. Ya mucho se nos es escrito acerca de esto. Así que hoy vimos como una imagen más amplia, vimos la importancia del ayuno y de la oración en el caso de Esther y también en el caso de las cosas importantes de que van a ocurrir en el futuro. También vimos la importancia de la oración y ayuno. Vimos cómo, cómo el rey Agag, que nos impidió entrar a la tierra de Canaán en ese entonces, y, y después él eliminó y mató a todos los que quedaban de último, el rey, los amalecitas, pero también vimos cómo Dios siempre va un paso adelante. Dios también se preocupó para que se cumpliera todo. Bajar del trono a la reina Basti era necesario para... Ella no tenía protección, la reina Basti. Así como, así como vimos ayer en la presentación, ella era una reina muy orgullosa y rebelde. Y bueno, esto era nomás una presentación que hice, pero esto se parece mucho al movimiento feminista de hoy en día, que es rebelde. No sé, no sé qué ocurrió en ese momento, pero, pero ella se dio cuenta, la reina Basti se dio cuenta de que tenía que venir al rey cuando la llamó y ella no quiso, pero Dios permitió todo esto para que se cumpliera su palabra. Satanás es como un trabajador más de Dios sin que lo sepa, porque lo usa para sus propósitos. Dios lo usa también para cumplir sus propósitos. Así que tenemos un Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, así que confiemos en Él. Él nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros. Démosle a nuestra vida a nuestro Padre en los cielos. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana. Oh, sí, Señor Santo. Ayúdanos, Señor. Un corazón puro, danos, oh Señor. Tú ves todas estas luchas que tiene cada uno de nosotros en cualquier nivel. Oh Señor, nosotros queremos glorificar tu nombre y cumplir el llamado que tú has dado a cada uno de nosotros. Ayúdame a mí y a todos nosotros a cumplir la carrera, Señor Jesús, que tenemos adelante.
Te creemos, Señor Jesús, creemos en ti y te damos toda la gloria. Gracias porque hoy hablaste a nosotros.